Señor, creemos que tu sacrificio fue eficaz, fue suficiente. Creemos que al morir en la cruz, Señor, limpiaste todo y cada uno de nuestros pecados. Señor, y al resucitar al tercer día, ahora nos das la bendición de poder llamarnos hijos tuyos. Señor, gracias porque por medio de esa sangre que derramaste en la cruz, ha traído santidad a nuestras vidas, ha traído paz a nuestras vidas y te damos toda la gloria. Señor, que en este tiempo, al escuchar tu palabra, podamos tener un corazón agradecido, podamos ser transformados, que nuestra mente sea renovada. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, te oramos. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a continuar la línea que hemos estado recibiendo esta semana de ser discípulos útiles para el Señor. Así que vamos a nuestras Biblias, vamos a leer Primera de Reyes 19, del 1 al 10. Cuenta la historia de Elías después que huye de Acab y Jezabel. Vamos a nuestras Biblias, vamos a Primera de Reyes capítulo 19, vamos a leer versículos 1 al 10. Leemos una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Amén. Esta semana estamos pensando y meditando mucho en lo que significa poder llegar a ser un discípulo, ¿qué dijimos? Útil para el Señor, ¿correcto? Un discípulo que le puede servir a Dios. Y luego la pregunta sale: ¿por qué no logro ser ese discípulo útil para el Señor? O sea, ¿por qué no logro llegar a ser útil para Cristo? ¿Qué es lo que me impide a mí llegar a ser útil para el Señor? A pesar de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿correcto? Amén. Hemos llegado a creer en Jesucristo. Hemos llegado a confesar delante de Jesús que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Tenemos todas las capacidades para llegar a ser discípulos útiles para Cristo, pero no logro ser un discípulo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos así. Me siento incapaz de lograr eso. O sea, no logro ser capaz, ser útil para Cristo. Sea por cualquier motivo, sea porque vienen miedos, me da miedo predicar a otro, me da miedo tomar el rol de liderazgo, me da miedo hacer las cosas y luego equivocarme, por cualquier razón. Puede ser que me gustaría
ser un discípulo útil para el Señor, pero tengo muchas preocupaciones ahora. Tengo preocupación del trabajo, tengo preocupación de la familia, tengo preocupación de la economía, tengo preocupación de algún problema que tengo preocupación de mis tareas que tengo que cumplir o tengo que cumplir ciertas actividades. O muchas veces simplemente es afán. El afán el afán que me puede consumir o el afán que me atrae a otras cosas. Y eso resulta en dificultades y por lo tanto llego a pensar que soy incapaz. Me gustaría ser un discípulo útil para Cristo, para el Señor, pero tengo miedo. Pero estoy preocupado. Pero estoy afanado. O tengo muchas dificultades. ¿Y eso qué sucede? Que cuando uno empieza a caer en estos engaños, porque son engaños, ¿sí? Aunque parece cierto que hay miedo, preocupación, afán, en realidad no es la realidad espiritual. Hay otra realidad. Pero porque esto me consume, empieza a desarrollarse en la sociedad, en la cultura, una sociedad de tinieblas, una cultura de tinieblas, y finalmente atravesamos lo que está pasando ahora mismo. Les doy un ejemplo. ¿Ustedes creen que Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, de la noche a la mañana está como está ahora? Eso no pasó de noche a mañana. Yo recuerdo en un tiempo cuando Venezuela era un país donde los peruanos migraban a trabajar allá. Yo recuerdo un tiempo donde Ecuador era un país donde a nivel mundial era muy respetado. El pasaporte ecuatoriano podía ir incluso hasta, creo que hasta Japón podían ir sin visa. ¿Y por qué hoy en estos días o en estos tiempos, estos países o Latinoamérica en general está así? ¿Saben por qué? Porque a pesar de que hay iglesia, mire, vamos a tomar, discúlpenme mis hermanos que a veces se incomodan cuando tomo el ejemplo de los católicos, pero vamos a tomar solamente el catolicismo, que es un 80% en Perú. ¿Ya? Si realmente fuese un 80% de católicos creyentes, de católicos congregantes, de católicos que realmente proclaman su fe, no creo que la sociedad estaría como está ahora. Sino que hay muchos que a pesar que dicen ser católicos, como también están los cristianos, no me malinterpreten, que dicen ser católicos, pero no practican su fe. ¿Ah? Es más, le pueden preguntar, y hay personas así, dicen ser sumamente católicos, tienen no solamente estatuas o imágenes, sino que hacen procesiones, etcétera, pero cuando uno, en un colegio, voy a hablar del ejemplo de un colegio. En un colegio hay un director que es sumamente católico, tiene sus estatuas, imágenes, hace procesiones. Es más, el nombre del colegio lleva el nombre de algún patrón. Pero en el momento que un profesor le dice, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de valores bíblicos, de ética bíblica, lo rechazan por completo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Incapacidad. A pesar de que lo dicen, no lo viven. Y lo mismo está pasando en el pueblo cristiano. ¿Qué porcentaje fue Elías en el momento que hemos leído hoy, Primera Reyes capítulo 19? ¿Qué porcentaje era Elías allí? Era el 0.00001%, porque era el único. ¿Cuántos falsos profetas de Baal habían? Recuerdan en el capítulo anterior, si ven, eran 850 falsos profetas, tanto de Baal y de Acera, contra un solo profeta de Dios. Él era la minoría y no solamente eran los profetas, estaba el rey de toda la nación estaba allí a favor de la idolatría, su esposa malvada también estaba allí, todo el pueblo también estaba allí. Él era el único.
Y a veces pensamos de que porque somos minoría no lo vamos a lograr. Es que, y hablo por mí, hermanos, ¿sabes? No me van a pensar que a veces señalo el dedo a alguien. Muchas veces, ¿cuántos nos hemos sentido qué? Incapaces. Nos hemos sentido así. Creo que soy el único que se siente así. ¿Ah? ¿Nos hemos sentido así o no? Por cualquier situación, sea por miedo, preocupación, afán, dificultad. Uy, aquí podría poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, con un montón de razones. He puesto generalmente solamente 3. Pero lo que realmente Dios quiere para nosotros es que seamos siervos útiles para Cristo. Entonces, por eso le decía, esto de acá es una mentira del diablo. Porque lo que el Señor ha hecho es que no solamente me ha rescatado, lo cantábamos, ¿no? Lo hemos dicho, le decíamos, precioso es el raudal que limpia todo mal. ¿Qué ha hecho Jesús en mí? Me ha limpiado por completo. Me ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad. Ha hecho de mí una nueva criatura. Entonces quiere decir que tenemos toda la capacidad para poder ser discípulos útiles para Cristo. Esto de acá solamente es la mentira del diablo. Amén. Mientras más le creemos al enemigo, más avanza, más territorio gana las tinieblas. Porque más le creemos a las mentiras del enemigo. Y le digo esto a los remanentes, por supuesto, un director puede cambiar el colegio, ¿sí? Pero ustedes son luz allí. Ustedes son los que van a ser luz en ese lugar, en medio de tinieblas. Y nunca piensen, no voy a poder, hay muchos, claro, yo sé que hay muchos no creyentes, sí es cierto eso. Pero si tan solo le creo a Dios, Dios me va a dar la respuesta. Amén. Pero si le creo a mi incapacidad, me voy a llenar de miedo, me voy a llenar de preocupaciones, me voy a llenar de afán, dificultades. Y eso hace que el enemigo gane más territorio. Ahora, dile a tu hermano que está a tu lado. ¿Quieres que el enemigo gane más territorio? ¿Quieres que el enemigo gane más territorio? Pregúntale, de repente quiere eso. Ahora, si no quieres eso, dile, no, no quiero eso, no queremos eso. Amén. No queremos. Queremos que el reino de Dios se establezca en cada rincón de nuestro país, de toda Latinoamérica y del mundo entero. Eso queremos. Amén. Pero si no logramos eso, siempre voy a sentirme incapaz. Y al yo sentirme incapaz o siento que no lo voy a lograr, no voy a poder, ¿qué pasa allí? Viene algo que también afecta a muchas iglesias y lo voy a poner acá solo como paréntesis. Se me fue la palabra de la boca un ratito. Acá está. Viene esto. La pereza. O sea, la iglesia se vuelve una iglesia que tiene mucho conocimiento, pero no lo aplica en el campo. Tiene mucho conocimiento, pero no es capaz de gastar sus fuerzas para que el reino se siga expandiendo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado como iglesia. Porque podemos decir, y a veces lo escucho, tenemos el mejor evangelio, tenemos un evangelio tan bonito, tan precioso, pero aún así las sectas ganan más terreno. Aún así los no creyentes ganan más terreno. ¿Por qué es eso? Porque la iglesia muchas veces está dormida. No le interesa esto. Hoy tenemos que volver a entender cómo puedo ser un discípulo útil para Cristo. Amén. ¿Cómo puedo realmente llegar a tener la capacidad necesaria para poder ser un discípulo útil para Cristo, para vencer la pereza, para vencer los miedos, para vencer las preocupaciones, para vencer toda la afán, las dificultades que pueda venir a mi vida? Cristo no me llamó para eso. Amén. Cristo no me llamó para eso. Cristo me llamó para ser un discípulo útil para el Señor, útil para el reino. Es muy importante.
Si le empiezo a creer a mi incapacidad, empiezo a creer las mentiras del enemigo, esto se va a llenar en mi vida. Se va a llenar. Por eso es que no avanza la iglesia o no progresa la iglesia. Y no me refiero solamente a unánimes, lo digo en general. En general. Las sociedades van a cambiar cuando la iglesia empieza a despertar realmente. Ahí es donde realmente va a haber un cambio en nuestro país. Pero si las iglesias permanecemos dormidos o pensando de que somos incapaces de lograrlo, no lo vamos a hacer. De aquí del púlpito sale la palabra tan preciosa. ¿Qué tenemos que hacer? Discípulos útiles para Cristo. Amén. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tengo que ser cumbre espiritual. Lo decía el día domingo. Tenemos que ser cumbre espiritual. El día domingo lo vimos por medio de Onésimo, Pablo y Filemón. La historia tan bonita y tan profunda de Pablo se encuentra con Onésimo, le da el evangelio. Onésimo, que antes era inútil, lo dice la palabra, era inútil, ahora llega a ser útil para Cristo y lo envía de vuelta ¿a quién? A Filemón. El nombre Onésimo significa útil. Estaba fuera de su significado original allí Onésimo. Como es tan precioso que cuando Pablo le da el evangelio a Onésimo, le dice, vuelve al significado original. Tú originalmente tienes que ser útil para el Señor. Y lo vemos aquí también con Eliseo. Les decía el día domingo, aquí a veces, claro, el concepto de cumbre que tenemos es presidentes, reyes, ¿correcto? ¿No? Gerentes, dueños, no son cumbre. Pero para lograr eso, ¿cómo se presentaba Pablo el día domingo mediante la carta de Filemón? Pablo, prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Cristo. El lugar más alto es ser prisionero de Cristo, cumbre espiritual. En otras ocasiones, Pablo se presenta así, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está atravesando en este momento ahí Elías? Elías lo dice claramente, ¿no? Miren cómo estaba distorsionado la cultura, estaba distorsionado el orden. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Acab quién era? Acab era el rey. Pero Acab, como ha perdido el diseño original, le tiene que rendir cuentas a su esposa, a Jezabel. Y allí dice, había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Él no tenía razón por la cual contarle a Jezabel, pero igual lo hace. Muy bien, hasta ese punto uno podría decir, ok, le está contando de repente simplemente como una historia. Pero luego, ¿qué hace? Entonces Jezabel, que no tenía por qué, Jezabel dice, envía un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Estaba completamente distorsionado allí el orden, completamente. Y aún así, Elías, ¿qué hace? Elías se asusta y huye. En ese momento que Elías se asusta y huye, Elías, siendo un siervo de Dios, ¿cómo es que llega a ser cumbre espiritual cuando el Señor lo lleva al lugar más bajo? No vayamos a pensar que para ser cumbre espiritual Dios directamente me va a llevar allí. Piensen en otro ejemplo, a ver, un ejemplo más. ¿Quién pasó por estos lugares? ¿No fue José también que pasó por esos lugares? ¿El Señor no lo llevó a ser aborrecido por sus hermanos? ¿El Señor no lo llevó también a pasar por esclavitud y luego también la cárcel, ser acusado falsamente? Pero todo eso fue ¿para qué? Para levantarlo como cumbre espiritual. Cualquier evento que estoy atravesando ahora que me hacen pensar que soy incapaz, que hacen pensar de que tengo miedo, preocupaciones, todos esos eventos, así como Elías, siervo de Dios, llega a tener miedo, se asusta, pero incluso ese evento
¿Sirvió para qué? Para levantarlo a Elías como cumbre espiritual. Entonces, no te preocupes. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te preocupes, hermano. Vas a hacer cumbre espiritual, dile. Vamos a hacer cumbre espiritual. Amén. Vamos a hacer cumbre espiritual. Si de repente en estos momentos el Señor está tratando con mi vida, tengamos el corazón abierto y nunca perdamos agradecimiento y confiemos plenamente en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas ahora, porque es el camino, es la jornada que el Señor tiene para llevarme a una cumbre espiritual. Créame que es así. Y el Señor a lo largo de la historia de la Biblia siempre ha tratado de esa manera con sus siervos. Pero para eso pónganse en mente, tenemos que ponernos en nuestra mente. No es que yo sea el más alto aquí, no. Yo soy prisionero de Cristo. Cada vez que esos pensamientos incorrectos quieren invadir mi mente, cada vez que de repente una tentación está por allí, recuerda, tú ya no eres dueño de ti mismo. Amén. Somos prisioneros de Cristo. Si me quiero salir al mundo, no puedo. ¿Por qué? Porque soy prisionero de Cristo. Cada vez que yo pienso que, sí, yo voy a ir un ratito nada más, voy a salir, voy a hacer este momento nada más, recuerda, eres esclavo de Cristo, tienes un dueño. Cristo pagó con su sangre por ti. Él te compró, nos ha comprado. Él es nuestro dueño. Yo ya no puedo hacer lo que yo quiero conmigo mismo. Cada vez que quieren invadir esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos que me quiero quitar la vida, esos pensamientos que no valgo nada, no pertenezco en este mundo, olvídate, tú no eres dueño de ti mismo. Eres esclavo de Jesucristo. Cuando empiezo a entender eso, Dios me va a ir llevando a una cumbre espiritual. Amén. Es que no funciona como yo quiero. Amén. Quiere decir que soy prisionero y esclavo de Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo? Lo estamos viendo aquí por el ejemplo de Elías. ¿Qué más dijimos el día domingo? Tenemos que llegar a ser cumbre de talentos. El día domingo dijimos cuán talentoso fue Onésimo, que no solamente lo quería Pablo con él. Pablo decía, yo me gustaría tanto tenerte conmigo, Onésimo, me gustaría que tú me sirvas a mí dentro del ministerio, pero también vas a ser útil para Filemón. Vas a ser útil para Filemón. Imagínense, Onésimo tenía tantos talentos para el Señor que no solamente era útil para Pablo, sino también para Filemón. Y cuando ustedes ven aquí en la vida de Elías, pongámonos a pensar, ¿cómo puedo realmente llegar a ese cumbre de talentos? Y puede ser hasta el talento más pequeño como un talento bastante de renombre. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que seamos útiles para el Señor. El mejor talento que podamos tener, que yo pueda levantarme como un obrero de Cristo Jesús. En otras palabras, el mejor talento que yo puedo tener es que yo pueda ser como un agente especial de Cristo Jesús. Cada vez que me pongo a pensar en qué significa poder expandir más el Evangelio, pienso en algunas cosas. Por ejemplo, primero pienso en disfrutar que Dios está conmigo y que soy prisionero y esclavo de Cristo. Pienso en eso. Segundo, me pongo a pensar, ¿cómo puedo prepararme más? ¿Cómo puedo prepararme más para que en el momento oportuno que el Señor me dé la oportunidad para predicar el Evangelio, yo pueda darle una respuesta correcta a las personas? Eso es un agente. Hace poco estaba viendo el documental, está en Netflix, no sé si ustedes lo habrán visto, pero hay como 3 episodios allí de cuando llegan a capturar a Osama Bin Laden. ¿Ustedes recuerdan? Para los más pequeños,
Osama Bin Laden era el líder terrorista del grupo Al Qaeda, que fue uno de los que hizo que se cayeran las Torres Gemelas en Estados Unidos. Secuestraron a dos aviones, bueno, en realidad eran más aviones, pero los dos que llegaron a chocar en contra de las Torres Gemelas y los derrumbó. Eso fue en el año 2001, si no me equivoco. 2001, ¿correcto? No, 2001 fue. Y 2001 en adelante han estado los Estados Unidos guerra buscando y buscando y buscando, buscando, hasta que casi 10 años después lo han encontrado. En el momento que lo encuentran, él estaba en un país, estaba en Pakistán. Para poder llegar a donde él estaba, tenían que poder llegar primero a Afganistán, que estaba a la frontera con Pakistán, y de allí enviar 2 a 3 helicópteros especiales con equipos élites para poder sacarlo o eliminarlo o capturarlo. Pero algo que me quedó grabado era esto. Todo ese equipo que estaba yendo, porque al momento de entrar al territorio de Pakistán, era territorio enemigo. Y si Pakistán de un momento a otro decía, se alertan o el radar los captaba los helicópteros, Pakistán enviaba la fuerza aérea y los derrumbaba y ahí morían. No pasaba nada. Entonces, cada uno de ellos que fueron a la captura de este terrorista sabían y tenían toda la convicción de que estaban yendo a una misión a morir y que no iban a regresar. Es más, antes de salir, todos ellos tienen que firmar un contrato, dejar su testamento, su legado, todo para su familia, porque saben que están yendo a una misión sin regreso. ¿Por qué? Porque son agentes élites. Y cuando yo me ponía a pensar en eso, obviamente, ¿habrán sentido miedo? Claro que sí. ¿Habrán sentido de repente preocupación por su familia? Claro que sí. Pero por encima de todo eso, ¿qué estaba? Su llamado, su tarea y su misión. Imagínense, si ellos como grupo élite lo pueden hacer, me ponía a pensar, Señor, yo quiero ser un agente tuyo, yo quiero ser un agente especial tuyo, donde pueda cumplir conforme a tu voluntad la misión que tienes para mí en esta vida. Eso es tener cumbre de talentos. Por eso le digo, no pensemos que solamente talentos es el que mejor canta o el que mejor toca una guitarra o de repente el que tiene más inteligencia. No solamente es eso. Cuando me pongo a pensar en qué es la cumbre de talentos, es que yo pueda ser útil para Cristo, que pueda llevar a cabo la misión que Él tiene para mi vida, que realmente yo pueda ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Amén. Llego a ser un discípulo de Cristo y eso hace que incluso toda la sociedad pueda ser transformada. Toda la sociedad. El versículo 10, cuando el Señor le pregunta, o lo que hemos leído hoy, el versículo 10, cuando el Señor le pregunta a Elías, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo le responde Elías en ese momento? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Me consume el celo, dice en la traducción del Reina Valera 60. Me consume mi celo por ti, oh Dios Todopoderoso. Y esa es la gran diferencia. Porque hay mucha gente talentosa afuera. Hay gente que tiene una voz tremenda. Hay gente que tiene capacidad para sumar, para restar, dividir. Hay gente que tiene mucha inteligencia. Pero ¿tendrán amor y celo por el Señor? Esa es la diferencia. Porque si no tienen eso, es uno más del mundo. Y eso le digo a ustedes, remanentes. Sueñen, tengan el pacto, tengan visión, tengan el sueño, hagan una imagen entera de lo que van a hacer de aquí a 10, 20, 30 años. Hagan un legado, dejan atrás una obra espiritual, una obra maestra, pero nunca pierdan el amor y el celo para el Señor.
Hay más ejemplos, ¿sabes? Solamente estamos viendo uno. Daniel fue así. Sadrach, Mesach, Abednego fueron así. No se doblaron rodillas ante la idolatría. Ellos mantuvieron su amor y su celo para el Señor. ¿Están entendiendo? Sueñen, tengan visión, tengan sueños grandes, pero dentro de eso tengan pasión por las cosas de Cristo. Amén. Tengan mucha pasión y fervor por las cosas de Cristo. Le digo, le vuelvo a repetir, hay mucha gente talentosa. Hay gente que tiene tantos talentos, pero no tiene ni celo, ni amor, ni fervor por Cristo. Entonces así no son cumbres de talentos. Oren, remanentes, oren, mis amados hermanos, para que podamos llegar a ser cumbre de talentos. Amén. Y por último, vimos también la cumbre cultural, que lo vemos hoy también con Elías. Miren, Elías, si vemos el trasfondo de Elías, el capítulo anterior, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el Monte Carmelo? Reunieron a todos los profetas de Baal y Acera, 850 profetas, y dijeron, vamos a comprobar cuál es el Dios vivo y verdadero. Vamos a poner un sacrificio aquí para Baal y Acera y el otro sacrificio aquí para el Señor. Y cualquiera de estos que primero sea consumido, ese será el verdadero Dios. 850 profetas falsos empezaron a gritar todo el día, horas de horas, gritar, se cortaban, incluso hacían un montón de bulla, un montón de escándalo y no pasaba nada. Cuando le toca a Elías, Elías le dice, ¿saben qué? ¿Este es el sacrificio? Sí, mójenlo. Está sobre madera el sacrificio para quemarlo, ¿eh? Y le dice, mojen la madera. Mojen toda la madera. Es más, vuelvan a mojarlo. Lo mojaron, otra vez vuelvan a mojarlo, para que esté bien empapado ahí la madera. Simplemente bastó una oración de Elías y el Señor hizo que descienda fuego y consumió todo ese sacrificio. Todo, incluso la madera que estaba empapada de agua. ¿Qué estaba sucediendo allí? Había una guerra cultural. ¿Cómo ustedes, hermanos, hermanas, van a ser discípulos útiles para Cristo cuando hagamos esta guerra cultural? Cuando otros puedan ver que no solamente la iglesia está encerrado en cuatro paredes los días viernes, los días domingos, sino que afuera estamos mostrando que somos verdaderos hijos de Dios. Lo decía en la mañana. Incluso el orar. Yo me doy cuenta, nos sentamos a veces en las mesas, nos ponemos a orar, ¿no es cierto? Salimos a un restaurante, oramos como familia o de repente en hermanos. Si ustedes se dan cuenta, los de alrededor se ponen a ver así, se escuchan así. Entonces pasa algunas cosas. Aquellos que dicen ser realmente católicos y no oran, se ponen a meditar. Oye, yo también debería orar, ¿no? Se ponen a meditar. Otros que no creen de repente van a ver eso y, estos sí son realmente creyentes. Están agradeciendo a Dios por la comida que tienen. Son cosas pequeñas que uno hace, pero ¿qué está haciendo? Está haciendo batalla cultural para la gloria de Cristo Jesús. Incluso, miren hermanos, incluso cosas como salir a ayudar en la sociedad. Si uno sale, por ejemplo, digamos que posiblemente lo hagamos pronto, salimos a donar sangre, ¿no? a un hospital, que es necesario, ¿no? Pero si vamos con un polito que diga unánimes en Cristo o testigos de Cristo, hace la diferencia. Son cristianos que están donando. O sea, los cristianos no solamente se reúnen a hacer su culto los días domingos, sino que están afuera también haciendo algo diferente. ¿Y saben qué, hermanos? Eso abre el corazón de aquellos que tienen el corazón muy duro, cerrado. Al momento que ven un acto de caridad que hace un creyente, abren sus corazones. ¿Me están entendiendo? Eso es hacer batalla cultural. Luego, ¿qué hace el Señor más adelante? Le dice, ¿por qué estás tan desanimado, Elías? ¿Por qué?
le envía el ángel, le da de comer, le da su agua, le da su panecillo, dice bien calientito allí. Come, dice, come, levántate. Y luego le da la orden. El rey de Siria tienes que cambiarlo. El rey de Israel tienes que cambiarlo. ¿Qué estaba cambiando prácticamente? En otras palabras, estaba cambiando presidentes. ¿Quién? Elías. Elías estaba haciendo esa obra. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había llevado a este nivel. Pero ¿por dónde tuvo que pasar primero? Tuvo que pasar su tiempo difícil todavía. ¿Amén? Pero una vez que pasa eso, lo empieza a levantar. Anda, cambia de rey, le dice. Vas a sacar a ese malvado rey Acab, cambia al rey de Siria, cambia al rey de Israel. Y luego dice, tranquilo, que todavía hay 7,000 profetas. No eres el único, todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. ¿Qué estaba diciendo? Ya tengo el campo preparado, Elías. ¿Por qué te preocupas? Esto de la guerra cultural no lo vas a hacer solo. Yo ya tengo allí discípulos preparados. ¿Se dan cuenta que el discípulo útil entiende esto? Solamente estoy saliendo a encontrarme con lo que Dios ya tiene preparado. Amén. Conclusión. Vamos a ir concluyendo ya. ¿Se ve en la transmisión? ¿Sí, no? Ok. ¿Cómo logro todo esto? ¿Sí? Hemos dicho, tenemos que ser discípulos útiles para Cristo, pero muchas veces nuestra mente, incluso la propia incredulidad que tenemos nos gana, ¿sí? Nos gana y entonces pensamos que no somos capaces realmente, porque hay miedos, hay preocupaciones, hay afán, hay dificultades, y esto es una realidad. Esto es algo que lo pasan no solamente la gente de afuera, la misma iglesia atraviesa estos momentos, la misma iglesia, pastores mismos atraviesan estos momentos. Si líderes ancianos de la iglesia, diáconos, pasan por esto. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo detener todo eso? Y aquí hay un texto muy bonito. El versículo 8 dice lo siguiente. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó durante 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Qué les hace recordar esto? Jesús, ¿qué hizo en Hechos 1:3? ¿Por cuánto tiempo los reunió a sus discípulos? 40 días. ¿Y de qué les habló? Al reino de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Tener un tiempo de concentración. Culto no solamente es el día viernes, culto no solamente es el día domingo, culto es todos los días. Amén. Culto es, ¿cuándo? Todos los días. Y no es solamente porque el pastor lo ha dicho, no, yo les digo siempre, verifiquen ustedes en sus Biblias, lean el capítulo entero, vuelvan a leer el capítulo anterior, lean el capítulo después. La iglesia no es que va a depender únicamente del pastor, la iglesia depende de Cristo, de la palabra de Cristo, de eso dependemos nosotros. Si solamente dependemos de la iglesia el día que, si el Señor me decide llevarme o yo no esté acá, ¿qué va a pasar con la iglesia? Tiene que continuar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios sobre la cual estamos edificados. Amén. Es la palabra de Dios sobre la cual la iglesia se va a edificar. Amén. Concentración. Como les digo, debemos tener un movimiento, en otras palabras, de meditación santa. ¿Cuántos han leído su Biblia esta semana? Amén. Tomen su Biblia. Remanentes, tomen su Biblia. Al menos un capítulo, les digo, al menos un capítulo. Créanme que eso va a hacer una gran diferencia. Ustedes mismos vean. Hace un año comenzamos a leer la Biblia, ¿correcto? En los tiempos de época de fin de semana.
Si ustedes no se dan cuenta, yo los he visto. He visto su cambio, he visto el cambio en ustedes. ¿Solamente cómo? Leyendo Biblia, dando culto a Dios, orando juntos, saliendo al campo. No es nada del otro mundo. Pero tenemos que empezar a dedicarle un tiempo. Por algo dice allí, ¿no? 40 días. No piensen que va a suceder cosas extraordinarias todavía para que en el nombre de Jesús va a suceder eso, pero no siempre es así. Si ustedes leen el contexto, dice que pasó un terremoto, pasó, dice, un viento violento, que hasta el viento era tan fuerte que rompía las piedras y las rocas que había ahí. Dice que ahí no estaba el Señor. ¿Cuándo es donde el Señor se presenta ante Elías? Cuando escucha eso. Un silbido suave. Ahí estaba el Señor. Pero si se dan cuenta, ¿cómo hay que estar para escuchar eso? Concentrado. Porque en ese ruido del viento, ese ruido del fuego, y cualquiera lo escucha. Pero para escuchar eso, hay que estar concentrado. Ahí estoy, le dice el Señor. Perdemos eso, la vida se convierte en una bulla. Todo es bulla, todo es ruidoso. Mantengámonos como discípulos útiles para el Señor. Amén. Miedos van a levantarse, sí, pero no nos van a consumir. Amén. Preocupaciones, afán, dificultades, ¿va a haber? Sí van a haber, pero ese no es mi último paso, no. Eso no va a ser lo que me va a detener. Voy a ser un discípulo útil para el Señor. Amén. Voy a ser un discípulo útil para Cristo. Amén. Sea en cualquier parte de la sociedad. Sea que ustedes sean más adelante futuros pastores, misioneros, o sea que ustedes de aquí salgan presidentes, salgan congresistas, salgan alcaldes, salgan médicos, doctores, salgan los que están trabajando en la NASA, salgan los que están cambiando y haciendo un desarrollo mundial. Amén. Yo creo en eso. No tengo duda de que aquí tenemos toda la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado como sus discípulos. Tenemos toda esa capacidad. Ese es mi sueño. Yo sueño con eso. Amén. Yo sueño con eso de aquí, de la generación, van a salir futuros líderes. Tienen que salir futuros líderes. Ese es mi sueño. Soñemos juntos, hermanos. Amén. Soñemos juntos. Remanentes, créanlo. Dios los va a usar a ustedes. Santiago 5 dice que la oración de un justo puede mucho. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque nos conoces. Señor, tu palabra dice que el día que estemos ante tu presencia, aquellos que no entrarán contigo, tú les dirás, no te conozco. Señor, pero al alimentarnos hoy, al darnos respuesta, al poner un gozo en nuestros corazones, nos confirmas que nos conoces, amado Padre Celestial. Hemos creído que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Señor, levántanos como discípulos útiles para el reino. No permita, Señor, que nuestros miedos, afanes, problemas o dificultades nos detengan. Permítenos soñar, amado Padre Celestial. Permítenos soñar con el pacto, tener una visión y una imagen clara, y permítenos dejar atrás una obra maestra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Me despido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. Gracias. Estemos orando por el equipo de misiones médicas. Dios mediante, se está gestionando todo lo que son los permisos, todo lo que es los hoteles, la estadía, la movilidad. Y de verdad que es un trabajo logística fuerte, pero les pido sus oraciones. Amén. Porque es la primera vez que estamos haciendo algo como esto, de tener un equipo médico. Y lo bonito es que por ser la primera vez está abriendo puertas. Incluso como han visto el día domingo vino el hermano Ángel, el regidor del Callao. En esas áreas está abriendo puertas. Y lo bueno es que
Dios usa estos eventos de traer un equipo de misiones médicas para que nosotros podamos también más adelante tener las puertas abiertas para seguir predicando el Evangelio. Amén. Es importante. Es importante que sigamos orando como iglesia y seamos parte de todo esto. Sí, de repente yo sé que hay hermanos que están ocupados trabajando. Si no pueden estar con nosotros haciendo las actividades, al menos pongan todo su corazón en oración. Amén. Todo su corazón en oración. Bien, me despido de la iglesia. Bendiciones. Ahora sí, aquí nos podemos saludar.